nombre es Meji Cuellar y hoy les daré algunos consejos para escribir un libro. Tenemos libros de ciencia, históricos, relatos de vida, recetas de cocina, plantas medicinales, política, guerra. Es un universo de posibilidades para escribir. Escribir un libro no es privilegio ni de los eruditos, maestros, incluso ni de los fanáticos de la lectura. Para escribir hay que hacerlo con el corazón. Antes quisiera mencionar de manera breve 4 personajes que han dejado huella en la humanidad. Bill Gates nos heredó la herramienta del siglo. Con sus programas podemos corregir ortografía, gramática, formatear un libro, pero lo más importante, no se desperdicia papel. Ahora voy a hablar de una singular escritora, Mary Shelley. Ella escribió una de las obras más vendidas en la historia, Frankenstein. Lo interesante de esta fabulosa mujer, que lo escribió hace 200 años, cuando la mujer no tenía derecho a incursionar en los oficios de los varones. Y lo más asombroso, fue su primera novela. Ahora es el turno de una escritora contemporánea, J.K. ¿Quién no conoce Harry Potter? Esta historia fue rechazada de muchas editoriales hasta que alguien creyó en ella. Las editoriales no tienen la última palabra. Quiero mencionar a Jeff Bezos. Bueno, él es el dueño de Amazon. Pero lo interesante de él fue que creó una de las librerías más grandes, sin tener ningún ejemplar. Él tuvo la visión que las ventas del futuro serían por internet y recopiló muchos títulos y los ofertó vía internet. Vamos a dar comienzo con el primer consejo. Necesitamos tranquilidad mental. Cuando yo doy mis talleres, les pregunto a mis alumnos, dime 5 cosas que ves solo desde aquí adentro. Y soy reiterativa, solo desde aquí adentro, nada más. Una taza, una mesa, unas sillas. Rápidamente le pregunto al otro, unas cortinas, un reloj, un cuadro. Al cuarto participante se les acabó el mundo y comienzan a titubear. Un foco, un florero. Después les digo, ahora es mi turno. Miro por la ventana y digo, yo veo árboles, hojas, nubes, flores. Algunos se quejan diciendo, tú nos dijiste que solo desde aquí adentro. Sí, así dije. Yo, desde aquí adentro, puedo ver hacia afuera. Para escribir hay que ver más allá de lo obvio. Y yo mencioné que se necesita tranquilidad mental. Si a mí me hacen esa misma pregunta y estuviera tranquila, miro al compañero de al lado y veo unos lentes, una chamarra, unos zapatos, más de 20 cosas. Así que para escribir se necesita tranquilidad mental. Hay que cerrar en nuestra mente las ventanitas de los pagos, de los compromisos, de las invitaciones, el trabajo. Bajo presión no podemos escribir. Otro consejo, adaptarse al lugar. Es una mentira que necesitamos irnos a una cabaña o frente a un lago para escribir. No es verdad. Hay que buscarse ese rinconcito en casa. No sé, la sala, el comedor, la recámara, incluso la cocina. O podemos irnos a una biblioteca. Ahora, en la computadora. Comenzamos con la tormenta de ideas. ¿De qué voy a escribir? Quiero comenzar escribiendo mi historia. Ese es el argumento. El paso que sigue es hacer la estructura. Voy a escribir a partir de mi niñez o la adolescencia. Después la narración y por último el final.
Pero en esa escritura también vamos a incluir la palabra suspenso o misterio o algo divertido para poder hacer una historia que tenga balance. Ya tenemos definido nuestro tema. Ahora, ¿qué sigue? Investigación. Si es mi historia, voy a preguntar a mis papás, abuelos, tíos, pasajes de mi vida que tal vez olvidé. Buscar en el internet algún hecho relevante de aquella época, porque al ir escribiendo mi historia con investigación, voy enriqueciendo la narrativa. Si vamos a mencionar personajes, vamos a darle la real caracterización. Por ejemplo, si es un deportista, yo voy a visualizar un deportista que conozca y lo voy a describir como es. Si voy a hablar de un maestro, pues a lo mejor recuerdo a mi maestro en la escuela. Entonces, voy a definir sus reales características. Tal vez el siguiente consejo pueda parecer aberrante. No se preocupen de la ortografía, ni de la puntuación, ni de las comas. Pónganse a escribir. Escuchen esa voz interna que les dicta. Vivan la historia. Y olvídense si la H es muda, si la C, la Z o la C. No, porque si ustedes se desconcentran, la inspiración se va. Elementos que se necesita nuestra escritura. Los sentimientos. ¿Quién más que nosotros mismos podemos describirlos? Emociones, enojos, alegrías, tristezas. Nosotros los hemos vivido. Simple y sencillamente hay que recordar cuando estaba triste, enojado, feliz. Los sentimientos son muy importantes en las historias. Mencionemos el entorno. Si nosotros vamos a describir, por ejemplo, un enojo, no quisieron atenderme. Describir el entorno. ¿En dónde estaba? Hay algo muy peculiar que probablemente piensen que no es cierto. Los libros tienen olor y sonido. Si nosotros describimos con detalles un olor que agradó a nuestro olfato, no sé, un invernadero o un fétido olor, el lector cuando lo lea lo va a oler. Vamos a ver el sonido. Otro ejemplo. Yo fui a escuchar una sinfónica y me fascinó. Pero yo no sé de música y en mi narrativa me gustaría escribirlo. Aquí entra la investigación. Consulto el internet y compruebo cuántos instrumentos intervienen en la sinfónica y cómo se llaman. Enseguida describo mi propia sensación. Les aseguro que el lector la va a escuchar y así le ponemos sonido a nuestra historia. Si ustedes ponen atención a los sonidos cotidianos que nos rodean, se darán cuenta que son muchos, pero ya no les prestamos atención. Y si son importantes en nuestra historia, hay que describirlos. Una recomendación: evitemos el cliché. ¿Qué es un cliché? La repetición de temas. Por ejemplo, la pobre que se casó con un rico. Yo casi siempre les pregunto a mis alumnos, ¿qué hiciste antes de venir? Uno me contesta, pues me levanté, tomé café y me vine. Otro me dice, bueno, yo me di un baño y me vine rápido porque estaba retrasado. Y quizás el más descriptivo dice, bueno, yo antes de venir sí tomé un desayuno porque no sabía cuánto tiempo iba a durar el taller. Interesante. Nadie despertó y ninguno se vistió. Y yo los estoy viendo con ropa. Además me gustaría saber si los tres llegaron volando, en motocicleta, en autobús o coche. Y lo que me dijeron, yo lo escribo en un renglón.
¿Y qué pasaría si describimos los detalles? Nosotros podemos dar a entender cuando despertamos de manera subliminal. Por ejemplo, sentí la claridad estrellarse en mi cara. Miré el reloj y era demasiado tarde. Aquí ya estamos dando a entender que abrimos los ojos. Y si lo describimos de manera poética o romántica, estamos embelleciendo la historia. Otros detalles cotidianos. Les voy a dar uno muy simple, si es una mujer. Abrí el closet y los colores de la ropa danzaron a mi vista para provocarme el conflicto de cada día. ¿Qué me pongo? El hombre. Abrí el closet y saqué la primera camisa que encontré. Yo no me fijo si combina o no. Pero hay hombres que sí se preocupan por los colores y aquí entra la caracterización de nuestro personaje para reforzar la personalidad y darle veracidad a la narrativa. Con los detalles cotidianos, pero escritos con el corazón. Otro consejo, los personajes que intervienen en nuestra historia, debemos cerrar su círculo. ¿Qué pasó con ellos? Ahora hablemos de los diálogos. Yo aconsejo que sean cortos y con un lenguaje natural y por supuesto con signos de admiración, de pregunta, entrecomillados, si el diálogo lo requiere. Porque en la narrativa la podemos ampliar de manera excelsa. Vienen los últimos consejos. Primero, corregir ortografía, utilizando la herramienta que nos heredó Bill Gates. Pero, mucho ojo, no son confiables. Nos ayudan en gran medida, pero no corrigen de manera perfecta. Nosotros debemos darle el toque final. Después, las palabras repetitivas. Porque recuerden que al principio recomendé que escriban tal y como hablan. Y nosotros usamos mucho y entonces le dije y entonces vino. Muchos y muchos qué. También hay una función que nos dice cuántas veces escribimos la misma palabra. Y para eso entramos al internet a buscar un diccionario de sinónimos. Para decir lo mismo con diferente palabra. Mi consejo es pedir la ayuda de otros ojos. Algunas veces cometemos errores en letras porque lo leemos por asociación y no nos damos cuenta. ¿Qué sigue? Escribir el final. A muchos escritores nos sucede que ya queremos terminarlo y nos apresuramos. No, es mejor darnos un espacio y meditarlo porque tal vez nuestra historia dio un giro y podemos redefinir el final. Algunas de mis alumnas a veces me dicen, a mí me encantaría escribir, pero de verdad no tengo tiempo. Y yo les contesto, haz un análisis de todas tus actividades de tu día y vas a encontrar que puedes reducir un poco de tiempo. El desayuno en 20 minutos. Tal vez lo puedo hacer en 10 o 15. Si reviso mis correos o los chismes, ocupo media hora. Puedo hacerlo en 10 minutos. Si miro televisión 1 hora, a lo mejor puedo parar o solo ver lo importante. Estoy segura que te queda media hora libre, suficiente para empezar. Visualicen un tren. Sus vagones están cargados de ideas, sueños, planes. Y la máquina que va a jalar toda esa carga somos nosotros. Al principio cuesta trabajo, pero poco a poco el tren se va deslizando por las vías con mayor facilidad. Y les aseguro que si comenzamos invirtiendo media hora, después lo disfrutamos tanto que hasta los fines de semana podemos escribir todo el día. Porque nuestra historia va corriendo suavemente. Y para cerrar este video, les diré la principal clave para escribir: la disciplina.
Esto es vital. Si nos comprometemos diario, debe ser diario. Habrá algunos días que tengamos el famoso bloqueo literario. Bueno, esos días podemos corregir y les aseguro que la inspiración regresa. Muchas gracias.